Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para este inicio del mes de mayo, dejando atrás un muy buen mes de abril en donde los mercados y específicamente los índices norteamericanos alcanzaron nuevos máximos históricos. Y todo esto en un contexto en donde estamos en plena temporada de resultados en Estados Unidos y las tecnológicas, las grandes tecnológicas, están impulsando al mercado por sus resultados, sus perspectivas del futuro y también por su importante crecimiento en ventas, que ha sido lo que ha llamado la atención y que reafirma la buena posición que tienen todas estas grandes empresas. Y todo también relacionado a lo que ha sido el auge de la inteligencia artificial en el último tiempo. La Fed tuvo decisión de tasas la semana pasada y se mantuvieron las tasas como era esperable, pero muestra divisiones al interior. Y recordemos que dentro de la Reserva Federal hay muchos miembros los cuales votan a favor de subir las tasas, a favor de bajar las tasas, y esa división es lo que hoy día es llamativa precisamente por el contexto global que estamos viviendo, donde los precios del petróleo han aumentado y la inflación también ha estado bajo presión. Así que eso genera estas divisiones, pero eso también seguramente a lo largo del año, como veremos más adelante, va a ir unificando nuevamente la visión de la Fed, en donde todavía es esperable que este año se puedan bajar las tasas, lo cual sabemos es algo muy positivo para los mercados. Y por el lado del petróleo WTI, se mantiene sobre los $100 el barril, y todo esto en medio de las tensiones, el estrecho de Hormuz cerrado, y la verdad que no han habido grandes cambios en la última semana en este conflicto geopolítico. Así que de todo esto estaremos hablando. En general se repiten varios titulares del último tiempo y trataremos de profundizar en cada uno de estos aspectos a lo largo de la presentación. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona, así que apóyate en nosotros en todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero, finanzas personales e inversiones. El link está acá abajito en la descripción. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, tuvimos nuevos máximos históricos para el S&P 500 subiendo un 0,9%, el Nasdaq subiendo un 1,5%, mientras que el IPSA sigue en este desacople cayendo un 2,4%. Ya son 2 semanas en donde el IPSA cae y la bolsa norteamericana sube. El índice de volatilidad VIX vuelve a caer un 5,6%. El Bitcoin sigue subiendo lentamente, arriba un 1% la última semana. El dólar index cae un 0,4%, el dólar peso sube un 0,5%, y probablemente donde está el gran impacto para los activos chilenos, como hemos dicho en otras ocasiones, es cuando el petróleo WTI sube mucho, en este caso un 8%, y el cobre cae un 1,6%. Eso es negativo para los términos de intercambio de Chile y por lo tanto, como nosotros importamos mucho petróleo y exportamos mucho cobre, esta ecuación nos afecta y eso es lo que puede estar percibiendo y teniendo algún impacto tanto en el IPSA como en el peso chileno, es decir, subiendo el dólar. Y acá podemos ver el tablero que está mayoritariamente en verde. Hay algunas empresas que destacan en las alzas la última semana, que fueron precisamente las que entregaron resultados. Apple sube más de un 3%, Google más de un 11%, y las que decepcionaron, Microsoft y Meta, cayendo en ambos casos. Nvidia todavía falta varias semanas para que entregue sus resultados, así que corrige en la última semana, pero no sabremos hasta varias semanas atrás cómo fue el desempeño de esta empresa en el primer trimestre. Algunos sectores bastante beneficiados, como suele ocurrir con el aumento del precio del petróleo, el sector energía prácticamente todo en verde. Y lo que destaca sin duda son las grandes variaciones que vemos en el sector de tecnología, precisamente por la temporada de resultados que estamos viviendo. Y acá tenemos al toro, que representa el alza de las bolsas norteamericanas. Ahí por detrás está el New York Stock Exchange, el NYSE, la famosa bolsa norteamericana. Y ahí tenemos al CEO de Nvidia llevando de la mano al toro reflejado por todas las grandes tecnológicas. Y acá, al costado izquierdo, llama la atención, como siempre lo ha sido en los últimos años, las fuertes tasas de crecimiento que tienen estas empresas en respecto a sus ventas. Ahí vemos que Meta aumenta un 33%, Google un 22%, Microsoft un 18%, Apple, que venía algo flojita en los últimos años, volviendo a crecer a doble dígito, Amazon también. Así que la verdad que es llamativo el fuerte crecimiento en ventas que tienen estas empresas y que se aleja mucho del conjunto del mercado, del S&P 500, que sube menos que todas estas grandes tecnológicas. De hecho, esa tasa de crecimiento en ventas del S&P 500 de un 10% es alta,
y precisamente responde a que, como tienen gran peso todas estas grandes tecnológicas, también por supuesto están influenciando en ese fuerte aumento en las ventas del conjunto. Así que lejos de estar cerca de una recesión, lejos de estar afectando la situación geopolítica que hemos visto en el último tiempo, las grandes tecnológicas siguen creciendo a un muy buen ritmo. Y como lo hemos hecho en las últimas semanas, observamos el comportamiento del petróleo WTI, que está sobre los $100, se mantiene ahí en un rango muy lateral de las últimas semanas que no ha cambiado prácticamente nada. Seguiremos monitoreando este gráfico y por ahora seguimos en una fase de cautela con un precio del petróleo que está alto, pero ya nos hemos empezado a acostumbrar a esta nueva realidad con precios del petróleo mucho más elevados. Y en este contexto de petróleo elevado, pero también con las tecnológicas entregando buenos resultados, la bolsa se han beneficiado y por lo tanto el índice de volatilidad VIX, el índice del miedo, se encuentra bajito, bajo incluso los 18 puntos. Así que acá podemos ver la tranquilidad del mercado reflejada en este índice. ¿Y cuáles fueron las noticias importantes de la semana pasada? La decisión de tasas de la Fed, que mantuvo la tasa en 3,75%, y también tuvimos un par de cifras relevantes como el avance, el PIB preliminar del primer trimestre de Estados Unidos, que se esperaba un 2,2%, quedó en un 2%, lo cual es una tasa de crecimiento bastante saludable. Y también tuvimos el Core PCA y el índice de costos de empleo, que la verdad que eso es lo único llamativo, que sube un poquito, pero la verdad que en general cifras bastante esperadas, bastante normales respecto a lo que se esperaba. Y en este contexto, ya con la decisión de tasas de abril afuera, ya atrás, vemos la probabilidad de baja de tasas para el 17 de junio que aumenta un poquito. La semana pasada era un 5,3%, ahora es un 7,2%, así que aumentó un poquito la probabilidad de baja de tasas para junio. Y para julio aumenta un poquito más. Ahí estamos con una probabilidad del 11% prácticamente de baja de tasas para ese mes. Y respecto a la última semana es algo menor la probabilidad. Así que todo se va corriendo hacia el segundo semestre, en donde eventualmente en ese segundo semestre podamos tener una baja de tasas y eventualmente, si las condiciones así lo requieren, un par de bajas de tasas. Pero hoy día yo creo que el escenario más probable es que este año tengamos una baja de tasas en el segundo semestre de este año. Y pasamos a mirar los gráficos, el comportamiento de las bolsas, y primero que todo tenemos acá el tablero de las principales clases de activos, que no cambia mucho. Commodity subiendo un 38%, bonos convertibles subiendo casi un 15% y small caps subiendo cerca de un 14%. En la parte baja sigue el Bitcoin con caídas, pero ya se van disminuyendo, acotando esa caída a ya cerca de un 10%. Así que en general, un año que hasta la fecha es favorable y como siempre manda y guía este desempeño el S&P 500, que está en medianía de tabla, el S&P 500 subiendo un 6% este año. Y esta última semana tuvimos 3 nuevos máximos históricos, tuvimos 4 días de transacción en bolsa y de esos 4 días, 3 días subió la bolsa a nuevos máximos históricos, así que ya llevamos en el año 12 máximos históricos y eso da cuenta de la tendencia muy firme que lleva la bolsa norteamericana. También conocimos los resultados de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, que sigue insistiendo en su pesimismo respecto a las valorizaciones. Ya acumula prácticamente $400 mil millones en caja, esto invertido en bonos del tesoro de corto plazo. Así que esa plata está ahí disponible para salir de compras en caso de que la bolsa caiga. Y precisamente lo que ha ocurrido en el último tiempo con esta postura más conservadora de parte de Warren Buffett es que en la relación de Berkshire Hathaway con el S&P 500 hoy día estamos en niveles mínimos de hace harto rato, porque la bolsa norteamericana, el S&P 500, ha subido mucho en el último año y medio, mientras que la acción de Berkshire Hathaway no ha subido, se ha mantenido más bien estable, y ahí hay una brecha que se ha ido acumulando en el tiempo y da cuenta de que Warren Buffett hoy día ha estado obteniendo retornos por debajo de lo que ha sido el S&P 500. Así que ese conservadurismo de Warren Buffett le ha golpeado por estar con tanta caja y recibiendo retornos muy bajitos por los bonos del tesoro. Y acá tenemos el desempeño del S&P 500 que no para de subir lentamente, pero sigue en una trayectoria alcista después de romper ese canal lateral de varios meses y después de también generar ese
movimiento errático y el temor que generó con la ruptura por abajo, vino una recuperación muy fuerte y estamos hoy en día en estos niveles de 7.250 puntos aproximadamente. Lo que hay que tener cuidado para los próximos días es que el bono del Tesoro de 10 años de Estados Unidos está nuevamente golpeando en la parte superior del rango, ya está en 4,4% y sabemos que ese nivel de 4,5, 4,6 es un nivel que no quiere encontrarse Donald Trump ni nadie en Estados Unidos porque sería algo inquietante. Este es el costo del crédito, es el costo del crédito en el mercado y por lo tanto acá hay expectativas de inflación y muchas cosas que refleja esta tasa, este rendimiento del bono del Tesoro de 10 años. Así que ojo a esta semana si es que va a buscar nuevamente esos máximos y si incluso va a buscar niveles superiores al 4,60, que ahí se van a poner todos muy nerviosos. En cuanto al ETF de China, sigue lentamente recuperándose en esta trayectoria alcista, pero con poca pendiente, así que muy estable, subiendo lentamente. Y lo que sí es llamativo la última semana es que los mercados emergentes prácticamente recuperan todo lo perdido en la última corrección, se acerca a los máximos alcanzados hace algunas semanas atrás. Así que buenas noticias para los mercados emergentes que este año se han visto, el año pasado y este año se han visto muy beneficiados por el impulso de las materias primas y también por ir cerrando la brecha de bajo retorno respecto a lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos años. Europa se queda un poquito más rezagado, más lateral y es entendible, estamos en temporada de resultados y por supuesto que los resultados de Estados Unidos han sido muy superiores a los de las empresas europeas, eso ha sido una constante en los últimos años, así que también por ese lado es probable que la bolsa europea no siga la misma trayectoria de la bolsa norteamericana, que ha subido mucho ahora en lo reciente, y ya también tener en cuenta que la bolsa europea se venía recuperando mucho previamente, o sea, ahí se cerró la brecha en gran medida en los últimos meses y ahora eso se empieza a volver a una cierta normalidad en los últimos años, en donde Estados Unidos sube un poquito más que Europa. Y el ACWI, el All Country World Index, está nuevamente en máximos, muy influenciado por lo que ha sido el desempeño de la bolsa norteamericana. Lo hemos dicho en otras visiones semanales que la bolsa norteamericana representa más de un 50% de las bolsas a nivel global y eso lleva a que el ACWI se beneficie y esté también en máximos. El oro sigue en una fase de lateralización sin grandes movimientos en los últimos días, estrechándose este rango que hemos ido comentando las últimas semanas y pasa exactamente lo mismo con la plata, acercándose a la parte inferior de este rango del último tiempo y la línea de tendencia que mantiene esta trayectoria de fondo alcista para la plata. Y lo que sí llama la atención esta última semana, y es una novedad, es que el Bitcoin supera máximos recientes, sigue una trayectoria alcista lenta pero constante. Así que si se mantiene en ese contexto, no sería raro que vaya a buscar niveles superiores en $84.000, $85.000, que es donde antes teníamos un piso importante. Así que por ahora el Bitcoin se beneficia y mantiene una trayectoria alcista leve, lenta, pero constante. Y aterrizamos en Chile, en donde la última semana tuvimos decisión de tasas por parte del Banco Central. La decisión de mantener las tasas en el 4,5% fue unánime, así que también en Chile estamos, como se dice en jerga, wait and see, a esperar y ver qué es lo que pasa con la inflación, que ya tuvimos este impacto del último tiempo con el aumento de los precios del petróleo, pero ahí nos quedamos. Así que esperar a que esto decante, esperar qué es lo que ocurre con Estados Unidos, con la Fed, y por ese motivo, a pesar de que en Chile el crecimiento se mantiene muy bajo y eventualmente sería bueno bajar tasas, yo creo que va a quedar esto muy supeditado a lo que haga la Reserva Federal y cómo siga la inflación en los próximos meses. Y hoy día precisamente teníamos el IMASEC del mes de marzo que vuelve a salir muy malo. De todas formas salió mejor de lo malo que se esperaba. El día jueves se conocieron los indicadores sectoriales, salieron muy malos en cuanto a producción industrial, minería y en definitiva tenemos un trimestre prácticamente perdido, sin crecimiento económico. Y eso hace que recuperarnos en el año y obtener tasas de crecimiento como se esperaban en algún minuto, cercanas al 3%, yo creo que hoy día está prácticamente descartado. Así que vamos a seguir este año con tasas de crecimiento más cercanas al 2% en este contexto económico mediocre que mantiene Chile durante mucho tiempo y al parecer no van a haber grandes cambios en ese sentido.
todos los cambios que se puedan dar de cara al futuro van a depender mucho de las reformas que se concreten y que realmente se impulse el aumentar la productividad y una mejora de fondo para las condiciones económicas del país. Y eso con la reforma a la vista que se está discutiendo no se ven grandes cambios, la verdad. Y en ese contexto es muy probable que sigamos en un desempeño económico mediocre, que es lo que hemos dicho tanto en este espacio, con tasas de crecimiento del 2% anual, que es lo que también ha ido ratificando IPOM tras IPOM el Banco Central de Chile. Lo que salva al IMASEC de este mes de marzo es el comercio y servicios, que en general han andado mejor en el último tiempo, versus minería e industria que han estado muy flojitos. Y en cuanto a la aprobación presidencial, que lo mostramos todas las semanas, caímos nuevamente 2 puntitos en la aprobación del presidente José Antonio Kast, 41% a 39%. Recordemos que ahora sale esta encuesta a mitad de semana, así que de la semana pasada que estábamos en 41, se cae a 39%. Así que sigue aumentando esta desaprobación o disminuyendo la aprobación. Y acá se da cuenta de los atributos personales del presidente desde abril a mayo y prácticamente en todos disminuye, súper esperable con esta menor aprobación. Y ahí las caídas importantes, por ejemplo, es valiente, cae fuerte, 52 a 46, cuenta con autoridad y liderazgo, cae fuerte, 53 a 45, y lo otro que cae también importante, genera confianza y puede liderar los cambios necesarios al ritmo adecuado, también cae fuerte, y lo otro es sólido, consistente, comunica con claridad, también caídas importantes del 43 al 37, y tiene carisma, también caída importante de 43 a 36. Así que en general una peor valoración de estos atributos del presidente, que van muy en línea con lo que ha sido la evaluación en estas primeras semanas del gabinete, del presidente y por supuesto del gobierno en su conjunto. Y pasamos al comportamiento del dólar, que se mantuvo bastante estable el dólar index, cercano a los 98 puntos por ahí, en la parte intermedia de este canal lateral de las últimas semanas. Y el dólar peso subió un poquito la última semana, pero también se mantiene en la mitad de este canal lateral del último tiempo, bastante amplio, entre los 850 y los 930 pesos aproximadamente. Como dijimos al inicio, el que el petróleo suba con fuerza y el cobre se mantenga o caiga levemente nos afecta en los términos de intercambio para Chile, afecta al peso chileno, afecta a la bolsa chilena. Y el comportamiento del cobre, al parecer, el techo en los 6,20 es fuerte, se frena precisamente el cobre en esos niveles y viene una pequeña corrección que no sabemos hasta dónde pueda llegar. Es importante que se mantenga sobre los $6 la libra, idealmente, pero ya sabemos que este es el rango conocido y en el cual probablemente se va a mantener el cobre durante ya un buen tiempo. Por arriba, insisto, los 6,2 dólares la libra. Y el comportamiento de la bolsa chilena sigue en fase correctiva después del máximo alcanzado, los 11.500 puntos aproximadamente. De todas formas, la tendencia alcista se mantiene y lo que decíamos antes, los términos de intercambio pueden estar afectando a la bolsa chilena, pero en un contexto de bolsas al alza en el mundo y con los mercados emergentes subiendo, es probable que la bolsa chilena siga subiendo, pero probablemente con menos fuerza, con más calma, que es esperable también después del fuerte impulso que vivimos el año pasado en la bolsa chilena. También traemos a colación todas las semanas las expectativas respecto al gobierno, al presidente, porque evidentemente eso también se materializa en las expectativas del mercado. Si es que no hay tanto optimismo respecto a una reforma transformadora que realmente impulse el crecimiento y por ende las empresas en el futuro puedan vender más y tener mejores márgenes, si eso no ocurre, evidentemente que eso también afecta las expectativas de la bolsa. Y el ETF de Chile se mantuvo sin grandes cambios, se mantiene una tendencia alcista, pero también con una corrección que es parecida a lo que hemos visto en el IPSA. Así que acá también se observa un escenario favorable, pero probablemente menos optimista de lo que fue el inicio de año. Y en ese sentido nos estamos pareciendo más ahora al desempeño de Brasil. Así que es importante que la bolsa de Brasil se desempeñe de buena forma porque eso nos podría volver a impactar de forma positiva en las próximas semanas, próximos meses para la bolsa chilena. El comportamiento de los multifondos fue negativo en la última semana, con fuertes caídas del multifondo E, cerca de un 1%. En el año sigue en positivo. En abril es el único multifondo que pasa a terreno negativo. Y hay una gran diferencia en el mes de abril entre los diferentes multifondos. Mientras el fondo A sube más de un 5% en abril, el fondo C sube cerca de un 3% en abril.
el multifondo E cae un 0,5 prácticamente en el mes de abril. Así que esto va de la mano con el desempeño de la renta fija a nivel global y eso por supuesto que está impactando a la renta fija también en Chile. Así que hasta ahora de todas formas buenos desempeños en lo que va del año. Recordemos que solo llevamos 4 meses en este 2026, así que el desempeño multifondo A y C son bastante positivos. ¿Y qué podemos esperar de cara a los próximos días, esta semana y también en el futuro? Ya que tenemos acá varios gráficos que vamos a mostrar respecto a lo que podría pasar también con las estadísticas históricas en el futuro. Esta semana tenemos ICM de servicios, importante el día martes a las 10 de la mañana. Siempre importante lo que diga el ICM de servicios en Estados Unidos. Todos los datos de empleo se conocerán esta semana con la guinda a la torta, siempre el primer viernes de cada mes. Este viernes 8 tendremos el Non-Farm Payrolls, que se esperan 60.000 empleos creados del sector no agrícola y una mantención en la tasa del 4,3%. Así que siempre importante mirar lo que pase con el empleo en Estados Unidos. En Chile ya tuvimos el índice de actividad económica 0,1, el mes de febrero 0,3 negativo, así que un primer trimestre para el olvido para la economía chilena. También esta semana tendremos balanza comercial, exportación e importaciones y también tendremos, muy importante el viernes, el IPC de abril, que se espera vuelva a ser alto por todo el impacto que hemos visto en los precios de los combustibles. Semana de resultados en Estados Unidos, todavía quedan muchas empresas importantes que entreguen sus resultados, Palantir, AMD, Disney, Novo Nordisk. La verdad que muchas empresas grandes todavía siguen entregando resultados, así que atentos a todo lo que se conozca en los próximos días. Y en cuanto a estadísticas, comenzamos el mes de mayo y en los últimos años, mayo no ha sido tan malo como era históricamente. De hecho, existe una típica frase en el mercado norteamericano que dice "Sell in May and go away", que es una estadística muy mala para este periodo del año, pero que ha ido cambiando en los últimos años. De hecho, acá podemos ver el desempeño desde el año 2005 al 2025, los últimos 20 años, y en general vemos que en mayo hay retornos positivos. Ahora, si esto lo situamos en el año midterms, en donde tenemos elecciones en Estados Unidos de medio tiempo, ahí el desempeño es menos favorable. Así que por esa razón entramos en una fase quizás más desafiante, más compleja, porque nos acercamos a las elecciones en Estados Unidos. De hecho, mirando el desempeño histórico, en un año de no elecciones es bastante favorable el desempeño a lo largo del año, mientras en año de elecciones entre abril y septiembre hay una corrección importante en la bolsa norteamericana. Así que eso deberíamos tener en cuenta para este año. Y lo que hablábamos anteriormente, el Sell in May and Go Away, que básicamente dice vende en mayo y vuelve en octubre, noviembre. La vuelta no está tan clara. Acá se observa el desempeño móvil de 6 meses y el mejor desempeño está entre noviembre y abril o entre octubre y marzo, que precisamente son los mejores meses del año históricamente, con retornos cercanos al 7%. Y el peor desempeño está entre mayo y octubre, con un alza de todas formas de un 2,1%, y entre abril y septiembre con un alza de un 3%. Entonces, si bien son los peores meses, no necesariamente quiere decir que caiga la bolsa, sino que tiene un menor desempeño relativo respecto a otros grupos de 6 meses. Y en este caso, el retorno en los últimos 10 años ha mejorado mucho. Precisamente el Sell in May, que es este retorno acumulado de mayo a octubre, ha mejorado mucho en promedio en los últimos 10 años. Así que esta estadística se ha ido revirtiendo un poquito y esto va de la mano porque hemos tenido también unos últimos años en la bolsa norteamericana muy buena. Entonces, si la bolsa norteamericana sube y tiene una tendencia alcista tan marcada, evidentemente que a pesar de que estos meses son más flojos, igual hay retornos positivos. Y lo más importante es que cuando estamos cerrando abril con un muy buen retorno y mayor al 5%, ¿qué se puede esperar en mayo? Retornos levemente positivos y también este Sell in May suele no cumplirse o tener un mejor rendimiento, pero lo más importante de esta estadística es que a pesar de el año complejo que podemos estar presenciando por las elecciones de medio tiempo, con un muy buen cierre en abril, tenemos un resto del año bastante positivo, con un 8,8% de promedio en un 92% de las ocurrencias positivas. Así que la verdad que a modo de resumen es desafiante y podemos ver
presión bajista en el corto plazo para la bolsa norteamericana, pero de cara al cierre del año deberíamos terminar bastante bien si es que todo se mantiene controlado y en un escenario estable que hemos ido acostumbrándonos en el último tiempo, más allá de las declaraciones de Donald Trump y de todos estos conflictos que hemos visto en el último tiempo, ya sea con China comercial o con Irán geopolítico. De todas formas, el desempeño de la bolsa ha sido favorable. Así que, en resumen, las implicancias para tus inversiones: Selling May podría poner presión a los índices norteamericanos en el corto plazo, especialmente por ser año de elecciones, que eso le da una connotación un poquito más negativa. Sin embargo, la trayectoria alcista actual se podría mantener en un contexto a mayor plazo, pensando en el cierre del 2026. Mercados emergentes se deberían seguir beneficiando por el aumento de los precios de las materias primas y también por el buen desempeño que está teniendo la bolsa de Estados Unidos. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Y por supuesto nos vemos en otro video como siempre. Que estén muy bien, buena semana, buen mes de mayo. Nos vemos. Chao, chao.